Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Buen día, doctor. ¿No hay interferencias con el audio? No, doctor, muy bien. Se le escucha bien, doctor. Claro, bien. Vaya, muy bien. Entonces continuaremos con la clase que empezamos el miércoles. Bien, nos quedamos acá en este diagrama de Huygens, que es el que mejor interpreta todos los fenómenos que se producen durante el ciclo cardíaco. Bien, entonces, solo para repasar, diríamos que este diagrama tiene la gráfica de las presiones, que está aquí arriba. Vamos a estudiar la gráfica de la presión en el ventrículo, la gráfica de la presión en la arteria aorta y en la aurícula. Además tiene la gráfica de los volúmenes, la gráfica del electrocardiograma y la gráfica del fonocardiograma. Además, este diagrama nos muestra los eventos que ocurren durante la... Hemos dicho que el ciclo cardíaco son todos los fenómenos, todos los eventos que se producen desde el inicio de un latido hasta el inicio del latido siguiente. Empieza cuando se produce la emisión de un estímulo eléctrico en el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Bien, entonces el ciclo cardíaco el periodo durante la sístole se producen los fenómenos de despolarización y contracción del ventrículo. La diástole, en cambio, es el periodo de relajación. Durante la diástole, más bien, vamos a ver que el ventrículo se va a relajar, ¿no? Y va a recibir mayor cantidad de, nuevamente va a recibir sangre en su interior. Entonces, este diagrama de sístole y diástole, tal como les decía en la anterior clase, está más referida a los eventos que ocurren en el ventrículo. Por eso es que la sístole y a la diástole ventricular. Bien. Entonces, veremos lo que ocurre durante la sístole ventricular. Y empezaremos con la gráfica de las presiones. Si la sístole está dividida, ¿no? Son tres periodos muy diferenciados. Esta línea va a ser otro periodo que vemos acá. Este periodo se llama al inicio del periodo de contracción isovolúmica
tiene una presión de 0 a 80 milímetros de mercurio. Isovolumical, ¿no? Siempre que vean este prefijo iso en cualquier término médico, se está refiriendo a igual. Hay una, entonces, durante este periodo, hay un aumento de la tensión del ventrículo, aumenta, digamos, el periodo, la presión dentro del ventrículo, pero no cambia el volumen. Fíjense acá abajo en la gráfica de los volúmenes, una gráfica de volúmenes, de cantidad de sangre que está en el ventrículo. Y al inicio del periodo de la sístole, en el ventrículo puede haber entre 120 y 130 mililitros de sangre. Pero vean cómo en este pequeño periodo de tiempo no hay cambio en la cantidad de sangre que está dentro del ventrículo, a pesar de que ha aumentado enormemente la presión. Bien, cuando empieza el periodo de contracción isovolúmica, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Esto para impedir que la sangre que está en el ventrículo vuelva a la aurícula. La sangre tiene que circular del ventrículo a la arteria aorta, no puede volver al ventrículo, para eso, o a la aurícula. Para eso están las válvulas auriculoventriculares. En este punto, cuando empieza a subir la presión, inmediatamente empieza a subir la presión en el ventrículo, estas válvulas se cierran. Entonces el ventrículo es una cámara totalmente cerrada, porque por otro lado, la válvula aórtica también está cerrada. Estos son los eventos que ocurren en el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica también está cerrada. Entonces, ¿ven? Aquí aumenta la presión, la sangre es sometida a una gran presión hasta llegar a los 80 milímetros de mercurio. Ahí termina el periodo de contracción isovolumétrica o isovolúmica. En este punto se abren las válvulas sigmoideas y en el caso del ventrículo izquierdo se abre la válvula aórtica y empieza un nuevo periodo, el periodo de eyección. Durante este periodo el ventrículo empieza a eyectar la sangre hacia la aorta y fíjense cómo ya una vez abierta la válvula aórtica aumenta más todavía la presión en el ventrículo y le puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio, esa presión durante la sístole. Esta presión lo que hace es expulsar, eyectar la sangre del ventrículo hacia la aorta. Una vez que el ventrículo alcanza esta presión, y si ustedes observan en la gráfica de los volúmenes, podemos bajar exactamente del punto más alto de la presión, trazamos una línea, vamos a ver que la mayor parte de la sangre que tiene que ser eyectada, que son 70 mililitros en cada sístole que se eyecta, que se conoce con el nombre de volumen sistólico, la mayor parte de esta sangre ya ha sido eyectada. Este primer periodo, esta primera mitad entonces del periodo de eyección, se conoce también, la sangre fluye en gran cantidad hacia la aorta. Luego, ya una vez que la mayor parte de la sangre ha sido eyectada, empieza a bajar la presión. Esta presión va a seguir bajando
hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. En este punto ya se ha eyectado toda la sangre que tendría que haberse eyectado durante la sístole, todo el volumen. Se llega a 80 milímetros de mercurio, ya la presión que está en descenso. Aquí se cierra la válvula aórtica. Y esto ocurre porque en la aorta hay 80 milímetros de mercurio de presión. Y como el ventrículo está disminuyendo, llega a 80 y disminuye más todavía, entonces la sangre que está en la aorta intenta volver al ventrículo, porque hay mayor presión en la aorta que en el ventrículo, pero para eso está la válvula, que impide que la sangre vuelva al ventrículo. Y la válvula se cierra. En ese momento empieza un nuevo periodo, el periodo de relajación isovolúmica. Y vean, en un pequeño tiempo de 0,03 segundos aproximadamente, esta presión cae nuevamente hasta cero. Se llama de relajación porque las fibras del ventrículo empiezan a relajarse hasta quedar totalmente relajadas. Ya no, aquí era el periodo de contracción. Aquí empiezan a relajarse hasta quedar totalmente relajadas y la presión termina en 0 milímetros de mercurio al final del periodo de relajación isovolumétrica. Y como las válvulas, tanto la válvula aórtica como las válvulas eh, eh, auriculoventriculares están cerradas, no entra sangre todavía al ventrículo. El ventrículo es una cámara que en ese momento está vacía o solamente queda lo que se conoce como volumen telesistólico, 50 mililitros de sangre, que es una sangre que queda en el ventrículo después de cada sístole, es una sangre de reserva, siempre quedan estos 50 cambios ya en el volumen de sangre. La sangre no aumenta ni disminuye durante este periodo de relajación isovolumétrica. Por eso se llama relajación isovolumétrica. El mismo volumen de sangre desde el principio hasta el final de este corto periodo de tiempo. Bien, ahora, vean, al final del periodo de relajación isovolumétrica, el ventrículo vuelve a 0 milímetros de mercurio y se abren las válvulas auriculoventriculares. En el caso del ventrículo izquierdo, la válvula mitral, y en el caso del ventrículo derecho, la válvula tricuspidea. Bien, aquí también termina la sístole. Entonces, la sístole tiene estos dos periodos, el de contracción, o estos tres periodos, perdón, el de contracción isovolumétrica, el de eyección y el de relajación isovolumétrica. El periodo de eyección también tiene una segunda parte. Como hemos visto, la primera parte es el de eyección rápida. En la segunda ya se eyecta poca cantidad de sangre, ¿verdad? Queda muy poco ya en el ventrículo para eyectar hacia la aorta. Se llama el periodo de eyección lenta. Bien, ahora, ¿qué ocurre durante la diástole? Vean, aquí empieza la diástole ventricular y el ventrículo está en 0 milímetros de mercurio, totalmente relajado, ha vuelto a tener una presión de 0. Esta presión de 0 se va a mantener durante prácticamente toda la diástole. Solamente va a haber un incremento muy pequeño de la presión en el ventrículo al final de la diástole. Este incremento de la presión del ventrículo se debe a que en este periodo, en este tercer tercio de la diástole, se contrae la aurícula. Y esa contracción de la aurícula va a permitir o va a provocar un pequeño incremento de la presión en el ventrículo. Ahora,
Si ustedes ven, la diástole también tiene 3 periodos, ¿no? En realidad son 3 periodos que tienen el mismo tiempo de duración. Por eso estos 3 periodos se los conoce como tercios. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio de la diástole, ¿ya? Si ustedes pueden observar entonces en el primer y segundo tercio de la diástole, el ventrículo no cambia de presión. En el tercer tercio es donde va a cambiar, va a aumentar un poquito la presión. Pero esta presión, les reitero, no se debe a la actividad propia del ventrículo. En este momento el ventrículo ya está lleno de sangre y la aurícula se contrae. Esa presión, esa pequeña presión de la aurícula va a ser transmitida hacia el ventrículo, puesto que las válvulas auriculoventriculares están abiertas, y va a aumentar también de la diástole, en el tercer tercio de la diástole. Bien, esas son las presiones en el ventrículo. Ahora veamos las presiones en la aurícula. Vean, la aurícula tiene una presión de 0 milímetros de mercurio durante la mayor parte del ciclo cardíaco. Y si hablamos de la aurícula derecha, que es a la aurícula a la que vuelve la sangre desde la circulación sistémica, esa presión en la aurícula derecha también se conoce como presión venosa central. Esta presión venosa central está determinada como 0 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes pueden observar, la línea punteada negra, la línea segmentada negra, es el comportamiento de las presiones en la aurícula. Bien, podemos decir que entonces la mayor parte del ciclo cardíaco, la aurícula tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Ahora, esta presión de 0 milímetros de mercurio en la aurícula permite entonces que la sangre retorne desde la circulación. Ya les decía ayer, al salir del ventrículo izquierdo, la sangre tiene una presión de 100 milímetros de mercurio en promedio, 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica, que es con la que se queda la arteria durante la diástole. Entonces, la presión media de la sangre es de 100 milímetros de mercurio. Gracias a esta gradiente de presión, 100 milímetros de mercurio en la arteria, en las grandes arterias, y 0 en la aurícula derecha, es que la sangre puede circular, puede recorrer todo el circuito eh, 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 arterial y venoso. Entonces, la sangre vuelve hacia la aurícula. Y fíjense, al volver la sangre hacia la aurícula, durante la sístole, la aurícula en la sístole, la aurícula está vacía, no tiene nada de sangre, está totalmente vacía. Y entonces, en ese momento, el ventrículo está lleno, ¿no? Y la aurícula se empieza a llenar. Entonces, la aurícula está totalmente relajada, con 0 milímetros de mercurio de presión. Pero fíjense, aquí hay una primera onda, esta pequeña ondita, la onda C. Esta onda C se produce debido al aumento de la presión en el ventrículo. El ventrículo, en el periodo de relajación, se contrae, más que contraer, se empieza a la aurícula ventricular. La válvula auriculoventricular sostiene la sangre, ¿no? Para que no refluya la sangre a la aurícula. Y durante ese momento, las válvulas digamos que protruyen
se solevantan en el interior de la aurícula, ¿no? Debido a la gran presión del ventrículo. Esta protrusión de las válvulas ya en el interior de la aurícula producen este pequeño incremento de presión que dibuja la onda C auricular. Luego, la presión en la aurícula continúa de 0 milímetros de mercurio. Durante toda la sístole ventricular, la aurícula se llena de sangre y al final de la sístole, la aurícula está con la sangre totalmente llena ya, ¿no? La aurícula, al final de la sístole. Y fíjense, al final de la sístole también se dibuja una pequeña onda, la onda V, esta onda V auricular. Esta onda B auricular en realidad se produce debido a la llegada de la sangre desde, como ya está llena la aurícula, todavía está llegando la sangre desde la presión en la aurícula y aumenta la presión de la aurícula de aproximadamente eh, desde mercurio. Esta presión que están viendo aquí es importantísima. ¿Por qué? Porque crea una gradiente de presión con el ventrículo en la aurícula que está llena de sangre. Al final de la sístole ventricular, la aurícula está llena de sangre con una presión de 4 milímetros de mercurio, de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y el ventrículo al final de la sístole ya está vacío y con una presión de 0 milímetros de mercurio. Esa pequeña gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo, la aurícula de 4 a 6 y el ventrículo de 0, hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y fluya la sangre hacia el ventrículo. Es decir, que la sangre sale en gran cantidad desde la aurícula al ventrículo. Debido a esta pequeña diferencia de presión, vean esta pequeña onda V que se dibuja aquí al final de la sístole. Al final de la diástole, la aurícula también dibuja una onda importante, la onda A. Esta onda es la onda de contracción de la aurícula. Si ustedes pueden observar, entonces esta ondita de presión es la única que corresponde a la actividad del músculo auricular, cuando el músculo se contrae. Estas otras dos ondas, tanto la C como la B, no son resultado de la, digamos, contracción del músculo. Esta onda C, como les decía hace un momento, más que nada es la protrusión de las válvulas sobre en la cavidad de la aurícula. Es cuando ya la aurícula está totalmente llena y está, digamos, llegando todavía sangre hacia la aurícula y por esta razón aumenta un poquito la presión. Esa presión va a generar esta gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo y se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Aquí podemos ver que en este punto se abren las válvulas auriculoventriculares. Ahora, una cosa interesante que tiene que ver con los volúmenes es, vean cómo durante la diástole, la aurícula está llena. Al final de la sístole, la aurícula está llena y el ventrículo está vacío. En el momento en el que empieza la diástole, vean, y en especial en el primer tercio de la diástole, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, fluye una gran cantidad de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Fíjense, al final de la sístole, el ventrículo solamente tiene 50 milímetros de mercurio de sangre, es lo que le queda, el volumen telesistólico. Luego, en el primer tercio aumenta nuevamente la sangre, porque se han abierto las válvulas auriculoventriculares. En este punto fluye el 80% de sangre de la aurícula hacia el ventrículo.
El 80% del total de la sangre que tiene la aurícula va a fluir hacia el ventrículo, con solo la apertura a esta diferencia de presión. Entonces, el primer tercio de la diástole se caracteriza por este llenado ventricular. El ventrículo se llena rápidamente, también es un llenado ventricular rápido. El 80% de la sangre ya ha pasado de la aurícula al ventrículo. El segundo tercio de la diástole, como ustedes pueden ver, la presión en la aurícula se mantiene prácticamente baja ya, ha vuelto a bajar a cero y ya fluye muy poca cantidad de sangre desde pues mínimo. En el tercer tercio, aquí es donde recién se contrae la aurícula y es una contracción leve. Fíjense también la presión que alcanza la aurícula durante esta contracción es mínima, otros 4, 6, 7 milímetros de mercurio en el caso de la aurícula izquierda y en el caso de la aurícula derecha de 4 a 6 milímetros de mercurio. ¿Ven? Esta es una presión mínima debida a la contracción de la aurícula. Y si observan en la gráfica del volumen, el 20% que quedaba, que todavía no pasó desde la aurícula al ventrículo, termina de pasar, con lo que se llena el ventrículo. El ventrículo tiene entre 120 y 130 mililitros de sangre. A esa cantidad, a ese volumen de sangre, se lo conoce como volumen telediastólico, porque es el volumen que contiene el ventrículo al final de la diástole. Al final de la diástole ventricular, el ventrículo está lleno. Así como teníamos un volumen telesistólico al final de la sístole, después de que el ventrículo se había contraído y que era solo 50 mililitros de sangre, ¿vean? Al final de la diástole tenemos 120 mililitros de sangre. A ese volumen se lo conoce como volumen telediastólico. Y la diferencia entonces, 120 menos 50 es 70. Lo que pasa desde la aurícula al ventrículo y ahora, siempre que, ahora, después vamos a ver cómo ocurren los cambios cuando hay actividad física, por ejemplo, retorno venoso, es decir, puede llegar más de 70 mililitros de sangre a la aurícula. La aurícula es capaz de soportar y de aguantar aumentos de 70, 80 o 90 o 100 mililitros en cada sístole, puede aumentar la cantidad de sangre que llega a la aurícula, va a pasar también esa cantidad de sangre hacia el ventrículo y el ventrículo es capaz de bombear, primero de aceptar esa cantidad de sangre adicional y después de bombear la misma cantidad de sangre hacia la aorta. Todo lo que llega a través del retorno venoso, la misma cantidad que llega a la aurícula derecha desde la circulación sistémica va a ser eyectada desde el ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Bien, entonces, esta gráfica de las presiones auriculares nos muestra entonces el comportamiento de la aurícula durante la sístole y durante la diástole. Ahora veamos la gráfica de la presión en la arteria aorta. La arteria aorta es la más grande de las arterias, ¿no? Junto con la arteria pulmonar. Ahora, esta gráfica, les reitero, es solamente del comportamiento de la arteria aorta y del ventrículo izquierdo. Y la gráfica de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho es parecida, muy parecida. La arteria pulmonar tiene un sexto de las presiones que hay en el ventrículo izquierdo y en la arteria aorta. Bien, entonces,
Vean, durante la diástole, si vemos aquí, durante la diástole, la arteria aorta tiene una presión relativamente constante, ¿no? Eh, de alrededor de 80 milímetros de mercurio, ¿no? En la arteria aorta y las grandes arterias es de 80 milímetros de mercurio. Ahora, ven, esta presión va a aumentar a partir de la apertura de la válvula aórtica. Vendremos a este otro. Cuando se abre la válvula aórtica. ¿Cuándo se abre la válvula aórtica? Al final del periodo de relajación, de contracción isovolúmica. Cuando el ventrículo ha llegado a 80 milímetros de mercurio. Esta presión de 80 milímetros de mercurio del ventrículo ascendente, la roja, ¿ven? Iguala con la presión de la aorta e incluso la supera. Eso hace que las válvulas se abran y la sangre empieza a fluir hacia la aorta. Y fíjense cómo la presión del ventrículo, una vez que se abre la válvula aórtica, es transmitida a la arteria aorta. La misma presión del ventrículo entonces se va a reproducir en la aorta, de tal suerte que si el ventrículo tiene una presión de 120 milímetros de mercurio, la presión durante la sístole en la arteria aorta y en las grandes arterias va a ser de 120 milímetros de mercurio. Esto es lo que se conoce como presión sistólica. También va a tener el mismo comportamiento la presión en la aorta que la presión en el ventrículo. Una vez que finalice el periodo de eyección rápida, pues, ¿verdad? Ya queda poca sangre por eyectar, entonces empieza a disminuir la presión en el ventrículo y junto con la presión del ventrículo disminuye la presión en la aorta, hasta el momento en el que la presión en el ventrículo llega a 80 milímetros de mercurio, la presión en la aorta disminuye más todavía de presión y la aorta, la sangre que está en la aorta intenta retroceder hacia el ventrículo, porque ya hay una diferencia de presión, es mayor la presión en la aorta que en la ventrícula. Empieza a caer, fíjense, súbitamente la presión en el ventrículo. Entonces la sangre de la aorta intenta volver al ventrículo, pero ahí está la válvula que se cierra la válvula aórtica y la presión en el ventrículo se mantiene. La presión en la aorta se mantiene. En el ventrículo cae hasta cero, pero en la aula. Ahora, si ustedes observan aquí, hay esta pequeña incisura, escotadura, esta elevación de la gráfica de la presión en la aorta, que nos está indicando, esta elevación de la gráfica se da precisamente en el periodo de relajación isovolumétrica. Vean, aquí se cierra la válvula, la sangre retrocede y choca contra la válvula cerrada y el rebote, digamos, que produce la sangre al chocar contra la válvula cerrada, produce un pequeño incremento de la presión. A esta figura se lo conoce como escotadura aórtica o incisura aórtica. Esta es una gráfica importantísima porque, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia valvular, cuando la aorta o la válvula aórtica es insuficiente para detener el flujo retrógrado, no vamos a ver esta escotadura. Esta escotadura va a desaparecer en la gráfica de la presión aórtica. Bien, entonces, es la aorta, luego de la sístole y después del periodo de relajación isovolumétrica, entra a la diástole y vean cómo se mantiene la presión, 80 milímetros de mercurio, hasta que nuevamente
se abren las válvulas aórticas en la próxima sístole y otra vez aumenta la presión hasta 120, vuelve a bajar hasta 80, se produce la escotadura aórtica y nuevamente la presión se mantiene en 80 milímetros de mercurio hasta la próxima sístole. Esa es la presión en la aorta. Esta presión hacia el resto de las arterias, hacia las grandes arterias, hasta las medianas incluso. Por eso es que esta misma presión que estamos viendo aquí, podemos tomarla en la arteria humeral con un esfigmomanómetro o con un tensiómetro, ¿no? Fácilmente podemos tomar esta misma presión. Puede haber una mínima variación, desde luego, pero cuando tomamos la presión con un tensiómetro en el brazo, estamos recogiendo casi fielmente el comportamiento de las presiones en la arteria aorta y en todo el árbol arterial. Bien, entonces esta es la gráfica de las presiones. Fíjense, junto con la gráfica de las presiones hemos ido analizando la gráfica del volumen en el ventrículo. Entonces, solo para repasar, podemos observar que cuando empieza la sístole, en el periodo de relajación o de contracción isovolumétrica, no hay cambios en el volumen de el ventrículo tiene la sangre que ha pasado desde la aurícula y está totalmente lleno con aproximadamente 120 mililitros de sangre. Durante el periodo de eyección es cuando el ventrículo eyecta la sangre hacia la aorta y tenemos el primer, digamos, la primera mitad, ¿no? Del periodo de mayor cantidad de sangre. Por eso esta primera mitad se llama periodo de eyección rápida. La segunda mitad del periodo de eyección ya queda poca sangre, porque además, vean, la presión está disminuyendo, ya no hay una fuerza tan grande para eyectar esta pequeña cantidad que queda. Al terminar el periodo de eyección, cuando se cierra la válvula aórtica, empieza el periodo de relajación isovolúmica, no hay cambios en el volumen, hasta que empieza la diástole. Durante la diástole, más bien en el inicio de la diástole, ocurre estos dos eventos importantes, estos fenómenos, la de las presiones, uno, vean, que el ventrículo baja hasta 0 milímetros de mercurio la presión y la aurícula tiene una presión de aproximadamente 4, 5, 6 milímetros de mercurio, hay una gradiente de presión y el otro evento importante debido a esta diferencia de presiones es la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza a fluir gran cantidad de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Esto ocurre en el primer tercio de la diástole. El 80% de la sangre ya pasa desde la aurícula al ventrículo en este primer periodo. Luego viene el segundo periodo de la diástole, donde ya prácticamente el flujo de sangre es mínimo y entramos al tercer periodo de la diástole, donde de la aurícula, que es pequeña, vean, apenas tiene una presión de 4 o 6 milímetros de mercurio, va a conseguir que el 20% de sangre que todavía queda en la aurícula pase al ventrículo y el ventrículo necesita para eyectar hacia la aorta. Doctor, disculpe que le moleste. ¿Será que le puedo aceptar a mi compañera? Es que se le botó el Zoom, por favor, ¿Qué Alison. se llama? Alison. Alison, ya. Muy Muchas bien. gracias. Va a disculpar, doctor. Bueno, hay dos más que los voy a aceptar. Bien, entonces, vean, hay estas características, ¿no? El volumen. Y finalmente, al terminar el periodo de eyección, empieza el periodo de relajación isovolumétrica, no hay cambios en el volumen, ¿no?
Perdón. Eh, donde estábamos, ¿no? Ya empieza el periodo de la sístole, empieza el periodo de contracción isovolumétrica, no hay cambios en el volumen y así sucesivamente se van reproduciendo estos eventos ciclo cardíaco tras ciclo cardíaco. Bien, no sé si hasta aquí tienen claro cómo funciona el corazón o hay alguna duda. Sí, doctor, ¿se entiende bien? Se entiende. ¿Sí? Ya, bueno. Bueno, ahora hablaremos de el más que muy puntualmente, porque vamos a tener 2, 3 clases que solamente vamos a, o más, que solamente vamos a hablar del electrocardiograma y del sistema de conducción eléctrica del corazón, que es esencial conocer. Pero vean que por lo menos diríamos que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, de los potenciales de acción que se generan en el nódulo sinusal y que recorren desde el nódulo sinusal, primero la aurícula, luego el sistema de conducción hasta las fibras de Purkinje en el ventrículo y luego en la masa muscular del ventrículo. Esta, esta energía eléctrica, estos potenciales eléctricos, estos potenciales de acción que se generan en el nódulo, por eso el sistema eléctrico, el corazón es fundamental para su funcionamiento. Ahora, ustedes saben que el nódulo sinusal está ubicado en la pared superolateral inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Cuando se despolariza el nódulo sinusal tiene un sistema de conducción que conduce el hacia el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular atraviesa el haz penetrante o haz auriculoventricular. Este haz al ventrículo, una vez en el ventrículo, este haz auriculoventricular se divide en dos fibras, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, y el haz de His termina en las fibras de Purkinje. Todo ese recorrido es para que se produzca la despolarización del ventrículo. Pero en la aurícula hay un mecanismo directo de despolarización. Hay uniones desmosómicas, hay uniones en hendidura entre el nódulo sinusal y la masa muscular de la aurícula. Entonces, ni bien se despolariza el nódulo, también esta despolarización es transmitida a través de los iones o con los iones a través de la aurícula. Entonces, si nos ubicamos en esta gráfica, fíjense, podríamos decir que, a ver, vamos a hacer un dibujito aquí. Muy sencillo. Hagamos de cuenta, no. Algo más grande vamos a hacer. Ya. Digamos que este es un corazón. Esta es la aurícula derecha. Aquí
estabiliza el nódulo sinusal, inmediatamente esa despolarización se propaga hacia la aurícula. Bien, ahora, este momento en el que se despolariza el nódulo sinusal está aquí, digamos, ¿ya? ¿Ven? Se despolariza el nódulo sinusal y se propaga la despolarización hacia la aurícula y se dibuja esta onda. Esta es la onda P. Esta es la onda de despolarización de la aurícula. Se despolariza la aurícula y seguido a la despolarización de la aurícula va a venir la contracción de la aurícula para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Y fíjense, aquí está la despolarización de la aurícula. ¿Y dónde está la contracción de la aurícula? Aquí. Entonces, fíjense, ni bien se despolariza la aurícula, esta se contrae. Hay la relación, ¿no?, entre la onda P y la contracción de la aurícula. Recuerden, la onda A nos está mostrando la contracción de la aurícula, que cuando la aurícula se contrae pasa el resto, el 20% restante de sangre de la aurícula al ventrículo. Todos estos eventos, fíjense, están aquí. Entonces, aquí hay un segmento, el segmento PR o PQ, también se llama este segmento, que nos está mostrando el periodo de contracción de la aurícula. Esta isoeléctrica, se llama isoeléctrica porque no es una onda, es una línea horizontal, donde no hay actividad eléctrica, no se ve una actividad eléctrica, por eso no hay una onda. En cambio, en la onda P nos está mostrando que la aurícula se ha despolarizado, y aquí seguido que va desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda, hasta el inicio de la onda Q, porque esta de aquí es la onda Q, seguramente vamos a ver, esta que baja aquí, que es este intervalo, nos muestra la despolarización de la aurícula y la contracción de la aurícula. Ahora, durante este tiempo, fíjense, que está ocurriendo aquí, el potencial eléctrico, por otro lado, vamos a dibujar con otro color, anaranjado, el potencial eléctrico desde el nódulo recorre a través de las vías internodales hasta el nódulo auriculoventricular. Luego, a través de las penetrante o asa auriculoventricular, llega al ventrículo. Aquí hay unos tiempos, 0,03 segundos ventricular, 0,09 segundos, 0,04 segundos el estímulo pasa el haz penetrante o haz auriculoventricular y izquierda del haz de His. Todo ese tiempo es de 0,16 segundos. Ese tiempo viene desde aquí, desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. En estos ventrículo empieza a despolarizarse porque llega todo el músculo ventricular se va a despolarizar. ¿Y dónde está? ¿Qué nos muestra la despolarización del músculo ventricular? Estas ondas. Este complejo de ondas, no es una sola onda, es la onda Q, la onda R y la onda S. A este complejo de ondas se lo conoce como el complejo QRS. El complejo QRS nos muestra que todo el ventrículo se ha despolarizado. Primero el tabique, luego las superficies
endocárdicas y epicárdicas, y finalmente la última parte de la zona izquierda del ventrículo izquierdo, la zona, digamos, la masa muscular más superficial del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es lo último que se despolariza. Empieza despolarizándose el tabique, luego toda la masa muscular y esa última parte. Por eso es que se dibujan estas ondas. Los vamos a estudiar cuando veamos el electrocardiograma, por qué tiene esta figura, este complejo QRS, que nos muestra la despolarización del ventrículo. Son tres ondas. Suele no haber la onda Q, y entonces, pero siempre hay la onda R y siempre hay la onda S. Después de la despolarización del ventrículo, ¿qué viene? Fíjense, la contracción del ventrículo. ¿Y dónde está la contracción del ventrículo? En la sístole. Por eso, ven algo de eyección. Y entonces empiezan a contraer las fibras con fuerza y se eyecta. Se abre la válvula aórtica, se eyecta la sangre hacia la aorta. Todo este periodo es el periodo de contracción del ventrículo. Finalmente está la onda T, que es la onda de repolarización del ventrículo. Esta onda de repolarización del ventrículo nos está mostrando ya que ha terminado la despolarización y empieza la repolarización, y también cuando termina la onda T, el ventrículo queda totalmente relajado. ¿Y qué empieza cuando termina la onda T? Fíjense, aquí, la onda T, empieza la diástole. El ventrículo está relajado, listo para recibir sangre nuevamente, sangre que viene desde la aurícula. Bien, entonces, este es el complejo de ondas, o este es el registro de las ondas que muestran la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el electrocardiograma tiene la onda P, que es la onda de despolarización de la aurícula, el complejo QRS, que es la onda que muestra la despolarización del ventrículo, la onda T, que es la onda de repolarización del ventrículo, y también tiene una onda, la TA, que no se la ve, pero que se produce, que está aquí, que es la onda de repolarización de la aurícula. Pero es una onda tan pequeña que, como justo se da en el momento en el que se está presentando el QRS, que es una actividad eléctrica muy importante y muy potente en el corazón auricular. Bien, entonces, esto es lo que tenemos. Finalmente, vean, está el fonocardiograma. El fonocardiograma lo que refleja es el trabajo de las válvulas. Las válvulas, cuando se cierran, producen un ruido. Entonces, cuando escuchamos los ruidos cardíacos, los tonos cardíacos, lo que estamos escuchando, en especial el primer y el segundo tono, lo que estamos escuchando es el cierre de las válvulas. Cuando las van íntegras, su cierre es hermético, no permite que fluya sangre en sentido retrógrado, ni cuando se abren las válvulas tampoco hay una obstrucción para el paso de la sangre, que puede ser dos patologías, hay la insuficiencia y la estenosis. Entonces, cuando no hay ni insuficiencia ni estenosis, las válvulas tienen que trabajar cerrándose herméticamente cuando tienen que cerrarse, y abrirse totalmente y permitir el paso de toda la sangre que pasa, por ejemplo, de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a la aorta, ¿no? Bien, ahora, estos dos ruidos, el primer y el segundo, están relacionados con el cierre de las válvulas. Este
el primer, y el segundo ruido cardíaco se produce al finalizar la sístole, cuando se cierra la válvula aórtica aquí, ¿no? Fíjense, en este punto empieza el ruido. Cuando se cierra la válvula aórtica, está el segundo ruido. Y cuando se cierra la válvula auriculoventricular, está el primer ruido. Cuando se cierra la válvula auriculoventricular, al inicio de la sístole, cuando empieza la presión en el ventrículo, cuando se empieza a eyectar la sangre de la ventrículo a la del ventrículo a la aorta. Este cierre de la válvula impide que la sangre vuelva a la aurícula. Cuando se cierra la válvula aórtica, aquí, cuando la sangre ya ha pasado a la aorta, la presión en el ventrículo empieza a caer y la presión en el ventrículo es menor que en la aorta. Esta sangre intenta volver y entonces tiene que cerrarse la válvula para evitar que esta sangre vuelva al ventrículo y que esta sangre más bien circule hacia el árbol arterial. Bien, entonces, este diagrama, si le prestan atención, es el diagrama, les permite conocer muy bien el funcionamiento del corazón, relacionar cada uno de los eventos que ocurren el periodo de eyección o el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Qué ocurre con todos estos eventos? O durante la diástole, durante el primer tercio, el segundo tercio o el tercer tercio de la diástole. También, ¿qué ocurre con cada uno de estos eventos? Está así de subdividida tanto la sístole como la diástole, porque cada una de estas subdivisiones muestra diferencias, ¿no? Que son importantes de conocer. La sístole no es uniforme, no es un evento homogéneo, tiene diferentes periodos. La diástole también no es un evento homogéneo, tiene diferentes periodos. Vean, por ejemplo, la diástole durante el llenado ventricular, lo diferente que es, ¿no? O el electrocardiograma, las características del electrocardiograma durante la diástole, o de los ruidos cardíacos, ¿no? Bien, entonces, esto es todo lo que tenemos que conocer de alguna consulta sobre el ciclo cardíaco. Si no hay, bueno, ya, todo esto es lo que hemos hablado, ¿no? Llenado de los ventrículos, el llenado, el periodo rápido, el periodo ya de la contracción auricular, el vaciado de los ventrículos, la contracción isovolumétrica, periodo de eyección, relajación isovolumétrica. Bien, ahora, solo para repasar, hay que recordar estos volúmenes que son importantes, ¿no? De esto les van a hablar en fisiopatología, en semiología, en cardiología, en medicina interna, en farmacología, que estos volúmenes son importantísimos conocer. Este es el volumen telediastólico. Este es el volumen de la diástole, cuando el ventrículo está lleno. Puede tener entre 110 a 120 mililitros. El volumen sistólico, el ventrículo se ha vaciado, cuando ya no hay, o sea, cuando ya el ventrículo ha inyectado toda la sangre que tenía que inyectar a la aorta. Siempre queda, perdón, el volumen sistólico no, es el volumen que se eyecta hacia la aorta. Es la cantidad de sangre que en cada sístole se eyecta hacia la aorta, es de 70 ml. Este volumen sistólico, vamos a ver enseguida, nos sirve, por ejemplo, o volumen minuto. Si el volumen sistólico es de 70
ml y en un minuto tenemos 72 latidos por minuto, lo único que podemos hacer es una ecuación, el volumen minuto será igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿no? Luego está el volumen telesistólico. Este es el volumen que queda en los ventrículos al final de la sístole. Es cuando ya el ventrículo ha enviado toda la sangre hacia la aorta, después de que ha inyectado este volumen sistólico, siempre en el ventrículo queda algo de sangre, entre unos 40 a 50 mililitros. Esta es una sangre de reserva, porque cuando hacemos ejercicio, cuando con diferentes aportes de sangre, parte de ese aporte al final de la sístole. Finalmente está la fracción de eyección, que es la fracción del volumen telediastólico que es propulsado. Esto es aproximadamente el 60%. Ven, la fracción de eyección no es nada más que el volumen sistólico en porcentaje, ¿no? Con relación al volumen telediastólico. Si el volumen telediastólico es el 100% de sangre que contiene el ventrículo al iniciar la sístole, cuando se produce la eyección, de ese 100% se eyecta, se propulsa el 60%. Ese 60% corresponde a estos 70 ml. Entonces, ¿vean? O estos 70 ml son el 60% de 120 mililitros, ¿no? Entonces, la fracción de eyección viene a ser una fracción, un porcentaje de la sangre, del total de la sangre, del volumen telediastólico, del total de la sangre que contiene el ventrículo cuando está lleno, ¿no? Ese 60% es lo que se eyecta, que es exactamente igual a 70 ml, ¿no? Esto está en valores numéricos absolutos y esto está en valores relativos, en porcentaje. También vamos a hablar rápidamente de las funciones de las válvulas, porque cuando hablemos de los tonos cardíacos, que es una clase específica, incluso tenemos una práctica de tonos cardíacos, vamos a hablar mucho más en detalle de las válvulas. Pero recordemos que las válvulas son estas estructuras membranosas que impiden el flujo retrógrado de la sangre, permiten que la sangre avance y no que retroceda. La sangre avanza de la aurícula al ventrículo, pasa de la aurícula, por eso está la válvula. La válvula se abre cuando la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, pero se cierra cuando el ventrículo se contrae. ¿Para qué? Para evitar que la sangre vuelva a la aurícula. En ese momento, esta válvula auriculoventricular, tanto la mitral como la tricúspide, se mantienen cerradas durante la contracción ventricular. ¿Y qué válvulas se abren? Las válvulas sigmoideas, tanto la aorta como la aórtica como la pulmonar, ¿no? Ahora, estas válvulas auriculoventriculares tienen una característica, resisten una enorme presión. ¿Ven? La sangre que va a ser eyectada desde el ventrículo hacia la aorta va a llegar hasta 120. Esta es una gran presión, ¿no? Estas válvulas entonces se tienen que cerrar, porque cuando se genera esta presión en el interior del ventrículo, la presión
se ejerce sobre todas las paredes del ventrículo, sobre absolutamente todas, la misma presión. Entonces, esta válvula tiene que mantenerse cerrada para evitar que la sangre refluya hacia la aurícula. Y recuerden, esta presión, cuando llega, ¿capaz de qué? De abrir la válvula aórtica, porque va a tan grande, potente, puede que la válvula, las válvulas sean insuficientes. Para eso, estas válvulas tienen los músculos papilares, ¿no? Estos músculos papilares son los que van a impedir que las válvulas se protruyan o aurícula con la presión y se abra la válvula, ¿no? Entonces ven los músculos papilares que están insertados, estos músculos papilares o cuerdas tendinosas que están insertadas en la masa del ventrículo, sostienen a esta, la presión se llegue a abrir hacia la aurícula, ¿no? Esa es la función de los músculos papilares o cuerdas tendinosas. Durante los sonidos de los tonos cardíacos, cuando se cierran estas válvulas en el primer tono, se oye incluso las características del ruido, nos permite oír la vibración de estas cuerdas tendinosas o músculos papilares. La aorta y la pulmonar, la válvula aórtica y la pulmonar, en cambio, son diferentes, no tienen cuerdas tendinosas, pero sí tienen un anillo fibroso, muy resistente, está, digamos, es capaz de aguantar grandes presiones, ¿no? Este anillo fibroso. La presión, por ejemplo, que aguanta esta válvula es constante de 80 milímetros de mercurio durante toda la diástole. Durante toda la diástole y la aorta hay una presión de 80 milímetros de mercurio y esa presión es la que mantiene cerrada a esta válvula. Y recuerden, en el otro lado, en el ventrículo, la presión es cero. Entonces, hay una fuerza enorme que se ejerce sobre esta válvula por parte de la sangre. Si esta válvula se debilita en algún punto, la sangre de la aorta va a fluir hacia el ventrículo con gran facilidad, porque la 80 milímetros de mercurio, la del ventrículo durante toda la diástole es de 0 milímetros de mercurio. Volvamos aquí, donde está, aquí. ¿Eh? Durante toda la diástole, 80, y en el ventrículo, 0. Entonces, es resistida por una válvula que tenga unas características como la válvula aórtica, ¿no? Una válvula fibrosa, una base fibrosa muy importante, un anillo fibroso que sostiene a la válvula. Bien, bueno, ya hemos visto la curva de presión de la aorta, los tonos cardíacos, solamente nombrarnos, el primer tono cardíaco está relacionado con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo con el cierre de las válvulas sigmoideas. Ahora, el corazón para funcionar genera un trabajo, ¿no? Hay un trabajo en cada sístole y hay un trabajo en el minuto, en un minuto. ¿Qué es el trabajo sistólico? Es la cantidad de energía que el corazón va a convertir en trabajo durante cada latido, mientras está bombeando la sangre hacia las arterias. Y el trabajo minuto es la cantidad total de sangre que se va a convertir en trabajo durante todo